Hay tres señales que el texto profético de las Escrituras describe como marcadores de una transición sin precedentes en la historia humana. Señales que, según textos escritos con siglos de diferencia por hombres que nunca se conocieron entre sí, aparecerían juntas en la misma generación antes de lo que la Biblia llama el fin, y lo que ninguna generación anterior ha podido decir con fundamento textual verificable. Esta generación lo puede decir con una claridad que no tiene escapatoria. Las tres están activas en 2026, simultáneamente, de una manera que no tiene paralelo documentado en ningún punto de los últimos 2000 años de historia registrada. Si este tipo de análisis bíblico habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde abrimos lo que ha estado escondido en el texto durante siglos. No te vayas. Lo que viene a continuación va a cambiar la manera en que lees estas páginas para siempre. Antes de entrar a las tres señales, hay una objeción que merece ser tomada en serio porque es honesta y es legítima. Cada generación, a lo largo de 2000 años de historia cristiana, ha creído que vivía en los últimos tiempos. Creyentes en el primer siglo lo creyeron, creyentes durante las cruzadas lo creyeron, creyentes en ambas guerras mundiales lo creyeron, y como observación histórica, esa objeción es absolutamente válida. El problema con esa objeción es específico. Ninguna de esas generaciones podía señalar las tres condiciones que vamos a examinar hoy como literalmente observables, simultáneamente activas, verificables con datos disponibles públicamente, en el nivel en que se observan en 2026. No es que estuvieran equivocadas al buscar señales, es que la escala y la simultaneidad de lo que vemos hoy no tiene paralelo documentado en ningún momento de los 2 milenios anteriores. El profeta Daniel escribió en el capítulo 12, versículo 1, una descripción que debería detener a cualquier lector atento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel no estaba describiendo un período simplemente difícil. Estaba describiendo un período cuya característica definitoria es que no tiene precedente en toda la historia humana. Y la pregunta que ese texto fuerza es inevitable. ¿Qué condiciones lo rodean? ¿Cómo se reconoce ese momento cuando llega? ¿Qué señales lo preceden? Tres profetas distintos, escribiendo en 3 siglos diferentes, describen condiciones que rodean ese período sin precedente. Mateo 24, versículo 14. Primer siglo. Zacarías 12, versículos 2 y 3. Siglo V, antes de Cristo. Joel 2, versículos 30 y 31. Siglo IX u VIII antes de Cristo. 3 textos, 3 autores, 3 focos completamente independientes. El alcance global de un mensaje, la situación geopolítica de una ciudad específica y fenómenos en los cielos y en la tierra. Ninguno de estos hombres coordinó sus escrituras con los demás. El tiempo que los separa es de siglos, y sin embargo, los tres describen condiciones que son observables en el mismo momento histórico. La pregunta que ese dato fuerza no es una emoción, es una pregunta que exige respuesta honesta. Si hubiera un solo autor detrás de estos 3 textos, ¿qué probabilidad habría de que las 3 condiciones que ese autor describió como señales simultáneas aparecieran en la misma generación sin que eso signifique algo? ¿No es la pregunta de alguien que busca confirmar lo que ya cree? Es la pregunta que cualquier observador honesto, con acceso al texto y a los datos, tiene el derecho de hacerse y la obligación de responder con rigor. Lo que vamos a hacer es examinar cada señal con el texto exacto, con la evidencia disponible y sin afirmar más de lo que las Escrituras autorizan a afirmar, ni más ni menos. Solo el texto y la correspondencia con lo observable.
El análisis de señales proféticas tiene una trampa en la que es fácil caer, y vale la pena nombrarla antes de comenzar. La trampa es afirmar que un evento específico es el cumplimiento de una profecía, cuando lo que el texto hace es describir condiciones, no eventos puntuales identificables con certeza. Lo que vamos a hacer en este video no es eso. Vamos a examinar si las condiciones que los textos describen son reconocibles en el período actual, y en qué medida la correspondencia es más completa ahora que en cualquier momento anterior. Esa es la pregunta que el texto autoriza, y la respuesta a esa pregunta es la que ninguna generación anterior ha podido dar de la manera en que ésta puede hacerlo. Quédate hasta el final. La tercera señal es la más verificable de todas, la que cualquier persona con acceso a datos públicos puede confirmar por sí misma ahora mismo. Antes de terminar este video, vas a tener las herramientas exactas para hacerlo. Si este contenido está tocando algo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: Dios me ve. Ese reconocimiento de que no llegaste aquí por accidente es el comienzo de algo que el texto describe con una precisión que la mayoría nunca ha explorado. Escribe: Dios me ve. La primera señal está registrada en Mateo 24, versículo 14. Jesús responde a la pregunta directa de sus discípulos: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y entre todas las señales que describe, guerras, terremotos, persecuciones, falsos profetas, identifica una con una función diferente a todas las demás. Las otras señales son descripciones de condiciones que se irán intensificando sin fecha fija. Esta señal funciona como un marcador de completud, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No dijo que podría venir. No dijo, eventualmente. Dijo, entonces vendrá. El conector es lógico y temporal al mismo tiempo. Condición cumplida produce consecuencia inevitable. La clave del versículo está en la frase todas las naciones. En el griego original, la expresión es pantataethne. Ese término no describe lo que hoy llamamos naciones, países con fronteras políticas, gobiernos reconocidos, banderas. En el vocabulario del primer siglo, etnos describía grupos de personas definidos por lengua, cultura y linaje étnico compartido. Lo que Jesús estaba diciendo no es que el Evangelio llegara a todos los estados del mapa político internacional. Estaba diciendo que el mensaje alcanzaría a cada grupo de personas diferenciado por su idioma y su historia. Esa distinción cambia completamente la manera en que se mide el cumplimiento de este versículo y hace que el cumplimiento sea cuantificable en tiempo real. Hay una organización llamada Joshua Project que documenta el estado de la evangelización mundial usando precisamente la categoría de etne, grupos de personas diferenciados por lengua, cultura y etnia. Sus datos, actualizados, con información de campo de cientos de organizaciones misioneras activas globalmente, identifican actualmente alrededor de 17.000 grupos de este tipo en el planeta. De esos, aproximadamente 7.000 son considerados no alcanzados. Menos del 2% de su población es cristiana y no tienen acceso autónomo al Evangelio en su propia lengua. Eso representa miles de millones de personas que, según el criterio del propio versículo de Jesús, aún no han recibido el testimonio al que el texto se refiere cuando dice pantataethne. Piensa en lo que ese dato significa en perspectiva histórica concreta. En el año 33 de nuestra era, había 120 personas en un aposento alto en Jerusalén. Sin internet, sin imprentas, sin radio, sin satélites. Y en los 300 años siguientes, el Evangelio se extendió por todo el Imperio Romano y más allá.
Lo que tomó siglos enteros con los recursos del mundo antiguo, hoy se puede lograr en décadas con los instrumentos de la tecnología moderna. Traducción asistida por computadora, radio satelital, alcance digital a comunidades remotas, materiales de audio en idiomas sin sistema de escritura. La dirección de los datos no es ambigua. La lista de grupos sin acceso al Evangelio se está reduciendo de manera sistemática y documentada. La organización Wycliffe de traductores de la Biblia reporta que hoy la Biblia completa está disponible en más de 700 idiomas y porciones significativas en más de 3.500. Cuando las primeras sociedades bíblicas modernas comenzaron su trabajo en el siglo XIX, existían traducciones completas en menos de 70 idiomas. El salto de 70 a más de 700 en menos de 200 años representa un ritmo de expansión que supera en escala todo lo logrado en los 16 siglos de historia cristiana anteriores. No estoy diciendo que el cumplimiento está garantizado para mañana. Estoy señalando que ninguna generación en la historia ha estado más cerca de la condición que Mateo 24:14 describe de lo que está esta generación ahora mismo. Y la razón por la que esta señal importa no es solo lo que describe como condición, sino lo que declara como consecuencia. Jesús no termina en todas las naciones, termina en «y entonces vendrá el fin». El término griego para entonces es tote, adverbio de secuencia lógica directa. La estructura de la frase establece que condición cumplida implica consecuencia inevitable. Eso significa que esta señal no es algo que se contempla a distancia de manera abstracta. Es un marcador activo cuya proximidad al cumplimiento es cuantificable en tiempo real. Y esa cuantificabilidad es exactamente lo que hace al periodo actual diferente de todo periodo anterior. Dale like a este video ahora mismo, si esto está abriendo algo en tu comprensión de las Escrituras, no por nosotros, para que este contenido llegue a alguien más que está buscando exactamente esto en este momento. Un clic puede ser la diferencia entre que esa persona encuentre o no esta información. Hay una pregunta legítima que surge a este punto y merece respuesta directa. ¿No dijo Pablo en Colosenses 1, versículo 6, que el Evangelio ya había llegado a todo el mundo en el primer siglo? Si eso es así, ¿no se cumplió ya Mateo 24:14? La respuesta requiere distinguir entre dos términos usados en dos contextos con estándares cualitativamente diferentes. Cuando Pablo escribe en Colosenses que el Evangelio lleva fruto en todo el mundo, usa cosmo, describiendo la expansión geográfica general del mensaje dentro del mundo conocido del siglo I, el mundo mediterráneo bajo el Imperio Romano. Cuando Jesús habla de todas las naciones, usa pantata etne, estableciendo un estándar diferente, la penetración del mensaje en cada grupo étnico y lingüístico del planeta entero. Todavía hay comunidades en la selva amazónica donde ningún misionero ha podido establecerse de manera permanente y que no tienen una sola palabra de las Escrituras en su idioma. Todavía hay tribus en los valles del Himalaya donde ningún creyente local puede transmitir el mensaje en el idioma de su comunidad. Todavía hay grupos en el Sahel africano y en el norte de China donde el nombre de Jesús puede producir consecuencias graves e inmediatas para quien lo menciona. El Evangelio ha alcanzado el mundo en el sentido general en que Pablo lo describía en el primer siglo. Todavía no ha alcanzado a pantata etne en el sentido que el versículo de Jesús requiere. La primera señal está en movimiento, y está más cerca de completarse que en cualquier momento de los últimos 2 milenios. La razón por la que Jesús conectó el alcance del Evangelio con el fin del siglo no es arbitraria ni teológicamente oscura.
Cuando el testimonio de Dios haya llegado a cada grupo de personas en su propia lengua, ya no habrá ningún grupo que no haya tenido la posibilidad de responder. En ese punto, el período de la gracia extendida, el período en que el testimonio se sigue proclamando, habrá cumplido su función. La primera señal no describe el fin del mundo. Describe la completud de la oportunidad que el autor de la historia diseñó para que cada etnos respondiera antes de la conclusión. Eso transforma la señal de un marcador abstracto en una descripción del propósito mismo del período histórico actual. Esa función terminal que la señal 1 cumple en el diseño del versículo, la condición que una vez completada produce inevitablemente la consecuencia, es la que hace que la segunda señal sea su complemento exacto en la arquitectura profética. La señal 1 es un proceso de alcance extendido hacia afuera, hacia todos los pueblos del planeta. La señal 2 es un punto de convergencia hacia adentro, hacia una ciudad específica en el centro de esa misma historia. Las dos son simultáneamente activas. Y en la lógica del texto, esa simultaneidad no es accidental. Es la configuración que los textos escritos siglos antes describen como la antesala del desenlace que ninguna generación puede detener ni adelantar por voluntad propia. La señal 1 describe el alcance de un mensaje. La señal 2 describe el destino de una ciudad. Y la distancia entre esas dos señales, en tema, en período histórico, en geografía, hace aún más notable que ambas sean observables en el mismo período. El Evangelio alcanzando a Pantataetne es un proceso que involucra organizaciones misioneras en cientos de idiomas, tecnología de traducción que no existía hace 2 generaciones, y movilización de iglesias en continentes que el primer siglo nunca alcanzó. La convergencia de naciones sobre Jerusalén es un proceso político y diplomático completamente independiente de cualquier agenda religiosa. Son dinámicas que no se tocan entre sí, y sin embargo ambas corresponden a textos proféticos escritos con 500 años de diferencia, y ambas son verificables como condiciones activas en el mismo año. Zacarías escribió la señal 2 cuando Jerusalén era todavía en gran parte escombros. Lo que describió en ese contexto es lo que examinamos ahora, con el texto en la mano. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, capaz de verdad que la mayoría de las iglesias no explora, dejé algo para ti en el primer comentario fijado de este video. Es para quienes están listos para ir más profundo. Zacarías 12, versículos 2 y 3. Cita exacta del texto. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este texto fue escrito cuando Persia gobernaba el mundo conocido, cuando Israel existía como provincia imperial, y cuando Jerusalén era una ciudad en lenta reconstrucción después de décadas de abandono babilónico. En ese contexto, Zacarías describe un escenario en el que todas las naciones de la tierra se juntan contra Jerusalén específicamente. En el siglo V a.C., ese escenario era, por definición, inimaginable desde cualquier perspectiva humana, de análisis político o estratégico. La primera expresión del versículo es copa que hará temblar. En el hebreo original, la frase es Cephas Targela, literalmente una copa de vértigo o tambaleo. No es la imagen de una copa de celebración, es la imagen de algo que produce desequilibrio involuntario, el tambaleo del que ha consumido algo que lo desorienta contra su propia voluntad. El término targela describe un estado de inestabilidad que excede el control del que lo experimenta. La imagen que Zacarías construye es específica.
Las naciones que se involucran con Jerusalén no saldrán de esa situación de la manera en que entraron. El contacto con la ciudad produce en ellas consecuencias que no anticiparon cuando tomaron la decisión de involucrarse. La segunda imagen del texto es la piedra pesada. En el hebreo, la expresión es Eben Ma'amasa, una piedra cuyo peso desgarra internamente a quien intenta levantarla. El verbo que describe el daño no es el de una herida externa, sino el de la ruptura interna de quien hace un esfuerzo que excede sus límites. La imagen completa es esta: las naciones se juntarán contra Jerusalén, convencidas de que pueden moverla, desplazarla o redefinirla en términos diplomáticos, y en el intento se desgarrarán. No por la superioridad militar de Israel, sino porque han intentado manejar algo cuyo peso real está determinado por algo que trasciende la política humana. Lo que los registros de política internacional de los años recientes documentan es un patrón sin precedente en los 2500 años transcurridos desde que Zacarías escribió. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado repetidamente resoluciones sobre Jerusalén, cuestionando la soberanía israelí, demandando condiciones sobre el estatus de la ciudad, declarando inválidas las decisiones soberanas del Estado de Israel sobre su propia capital. Las votaciones no son de una o dos potencias regionales, son de decenas de naciones, en algunos casos más de 140 países votando en la misma dirección, sobre la misma ciudad, al mismo tiempo. Eso es, en términos estrictamente observables, lo que el texto describe cuando dice: todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La objeción previsible es que Israel siempre ha tenido conflictos y el Medio Oriente siempre ha sido zona de tensión. Eso es absolutamente cierto, pero la especificidad del texto de Zacarías no es Israel tendrá enemigos. Esa realidad siempre existió. La especificidad es todas las naciones de la tierra convergiendo sobre Jerusalén, específicamente, de una manera que las desequilibra globalmente y produce consecuencias no anticipadas para quienes se involucran. La escala global, el foco en una sola ciudad como punto de convergencia de presión internacional y el patrón de consecuencias imprevistas para los involucrados, es lo que distingue el período actual de todo lo que le precedió en los 2 milenios y medio anteriores. Hay otro elemento del texto de Zacarías que distingue el período actual de todos los precedentes históricos. El profeta no describe una situación de guerra activa, describe una situación de convergencia diplomática y política. En la historia antigua, las potencias que se involucraron con Jerusalén lo hicieron mediante conquista militar: Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Lo que Zacarías describe con la imagen de la copa y la piedra es cualitativamente diferente. Naciones que se involucran con Jerusalén a través de mecanismos que no son exclusivamente militares, produciendo en ellas desequilibrios no anticipados y convergiendo sobre la ciudad de manera simultánea a través de estructuras diplomáticas que el mundo antiguo no tenía. Esa descripción corresponde al período actual con una precisión que ningún episodio de guerra antigua puede reclamar. Hay algo que hace más notable el texto de Zacarías cuando se examina en su contexto inmediato. Los capítulos que rodean al versículo 12 no solo describen la convergencia de naciones, describen también lo que sigue a esa convergencia. Una intervención que no tiene precedente, y una transformación de la ciudad cuyo estado actual es precisamente el catalizador de todo lo que el texto anticipa. Zacarías no describe la convergencia de naciones sobre Jerusalén como el punto final de la historia. La describe como el punto de activación de algo que excede lo que ningún análisis político puede anticipar. La señal 2, según el texto completo, no es solo un marcador de presión.
Es el prólogo de una intervención. Zacarías escribió esto estando entre los exiliados que regresaban a Judá bajo el permiso del imperio persa. Jerusalén era una ciudad que apenas comenzaba a reconstruirse. Murallas incompletas, templo recién comenzado, comunidad reducida. Las naciones que rodeaban a Judá eran provincias del mismo imperio que les permitía existir. El escenario de todas las naciones de la tierra, juntándose sobre Jerusalén, era completamente inimaginable desde cualquier perspectiva estratégica del siglo V a.C. No había mecanismo político concebible para esa convergencia global. No existían organismos multilaterales, no existía la comunicación instantánea entre naciones. No existía la arquitectura diplomática internacional que hoy hace posible que 140 países voten coordinadamente sobre el estatus de una sola ciudad. Lo que Zacarías escribió era, por definición, información que no tenía su origen en el análisis del mundo que tenía ante sus ojos. No estoy afirmando que lo que vemos en 2026 es el cumplimiento definitivo de Zacarías 12. El texto mismo señala hacia una intervención divina directa que claramente no ha ocurrido. Lo que señalo es que la correspondencia entre lo que el texto describe y lo observable en el período actual es más literal que en cualquier momento de los 2500 años transcurridos desde que fue escrito. En ningún punto de esos 25 siglos hubo un mecanismo que permitiera a todas las naciones de la tierra juntarse simultáneamente sobre una misma ciudad, de la manera en que los organismos multilaterales modernos lo hacen ahora. Esa distinción importa. No estamos sobreinterpretando. Estamos observando el texto y comparándolo con la realidad disponible. Y la correspondencia existe en una escala sin precedente documentado. Has visto los titulares internacionales, has visto las votaciones en los organismos multilaterales sobre el estatus de una sola ciudad. Y ahora tienes en la mano Zacarías 12, versículos 2 y 3, escrito hace 2500 años. La correspondencia entre el texto y lo observable no requiere que seas creyente para percibirla. Requiere que estés dispuesto a leer el texto sin descartarlo de antemano y a mirar los datos sin ignorarlos por incomodidad. Algo en ti sabe que esa correspondencia no es casual. Ese reconocimiento no es miedo. Es orientación sobre dónde está exactamente la historia en este momento preciso. La señal 2 describe convergencia geopolítica sobre una ciudad. La tercera señal describe fenómenos en el cielo y en la tierra. La más reciente en términos de datos verificables, la más documentada científicamente y la más comprobable de manera independiente de las tres. Es también la que más se descarta, con el argumento de que siempre hubo terremotos y erupciones. Ese descarte funciona cuando se ignora la especificidad del texto, porque lo que Joel describe no es que habría fenómenos físicos ocasionales, describe una acumulación de intensidad y distribución que excede el patrón histórico previo de una manera reconocible para cualquier observador atento. Por eso vamos a examinar no solo qué dice el texto exactamente, sino qué dicen los datos disponibles en fuentes públicas que no tienen ninguna afiliación religiosa. Joel fue uno de los primeros profetas de Israel. Los eruditos ubican su ministerio en algún punto entre el siglo IX y el VIII antes de Cristo, antes de la caída de Samaria, antes del exilio babilónico, antes de cualquier evento que definiría el mundo del Antiguo Testamento por los siglos siguientes. Lo que escribió en los versículos 30 y 31 del capítulo 2 no tenía ningún referente histórico en su tiempo. La cita exacta: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El término hebreo que Joel usa para prodigios es moftim, un término que es significativo por lo que implica y por lo que excluye. No es el término ordinario para fenómeno natural ni para señal general. Moftim describe algo que produce asombro porque excede el patrón que los observadores consideran ordinario. La presuposición del texto es que estos fenómenos serían reconocibles no como eventos aislados ocasionales, sino como una acumulación que cualquier observador atento calificaría de fuera de lo normal en escala, frecuencia o distribución geográfica. Joel no está describiendo que habrá terremotos ocasionales, siempre los ha habido. Está describiendo una concentración de fenómenos físicos que en su intensidad y distribución se distinguen del patrón histórico previo de una manera observable y documentable. La expresión «el sol se convertirá en tinieblas» usa en el hebreo un verbo reflexivo pasivo que implica una alteración fundamental de la apariencia. No oscurecimiento parcial por nubes, no un eclipse calculable, sino una transformación visible que produce el tipo de asombro que el término moftim anticipa. Y cuando Juan describe en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, lo que ve cuando se abre el sexto sello, las correspondencias con Joel son directas. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. La imagen de Joel, sol en oscuridad, luna como sangre, aparece en la descripción de Juan de un evento escatológico específico. Dos textos escritos con siglos de diferencia, usando la misma imagen para el mismo período. El término griego para gran terremoto en Apocalipsis 6:12 es seismos megas. El adjetivo megas en el vocabulario profético de Juan no describe algo simplemente grande. Describe algo de magnitud que excede los parámetros del patrón ordinario. En los libros proféticos del Antiguo Testamento, el equivalente hebreo aparece asociado consistentemente a manifestaciones de intervención divina directa, no el terremoto que aparece en los titulares de vez en cuando, sino un evento cuya escala lo distingue de todo precedente conocido dentro del marco histórico de quien escribe. Juan ubica ese evento como marcador de apertura del sexto sello. Joel lo ubica como señal que precede al día grande y espantoso de Jehová. Ambos textos describen el mismo fenómeno desde dos posiciones en el tiempo separadas por siglos. Pedro, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, citó directamente a Joel frente a una multitud en Jerusalén. En Hechos 2, versículos 17 al 20 dice: «Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel», y procede a citar los mismos versículos que estamos examinando. Esa cita es importante para entender la temporalidad de la profecía. Pedro no está diciendo que todo lo que Joel describió se cumplió en Pentecostés ese día. El sol no se oscureció, la luna no se volvió sangre en Pentecostés. Lo que Pedro identifica es que el derramamiento del Espíritu inaugura el período que Joel llama los postreros días, el período extendido dentro del cual, en un punto todavía futuro, los fenómenos que Joel describe en el cielo y en la tierra llegarán a su expresión plena. El principio de cumplimiento progresivo que Pedro aplica a Joel es relevante para entender cómo leer el resto de la profecía. Lo que Pentecostés inauguró fue el período, no el contenido completo. El derramamiento del Espíritu fue la primera capa del cumplimiento.
Los fenómenos en el cielo y en la tierra que Joel describe, la sangre, el fuego, las columnas de humo, el sol oscurecido, la luna en sangre, forman la segunda capa, todavía futura, incluso en el día de Pentecostés, cuando Pedro habló. Esa estructura de cumplimiento en capas es la que permite que Apocalipsis 6:12, escrito medio siglo después de Pentecostés, retome exactamente las imágenes de Joel como todavía futuras y todavía relevantes. Ese principio de lectura, que una profecía puede tener una primera activación y una expresión plena en un momento posterior, no fue inventado retrospectivamente por intérpretes modernos. Está documentado en los Pesher de Qumran, los comentarios bíblicos escritos por la comunidad del Mar Muerto entre el segundo siglo antes de Cristo y el primer siglo de nuestra era. Los escribas de Qumran aplicaban consistentemente una metodología que distinguía entre el evento histórico que inauguraba una profecía y el cumplimiento final hacia el que ese evento apuntaba. La comprensión de que las profecías bíblicas operan en capas, primera correspondencia que abre el período, expresión plena que lo cierra, no es una interpretación moderna. Es la hermenéutica que la comunidad judía más rigurosa de la época de Jesús aplicaba al texto sagrado. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, lleva décadas documentando la actividad sísmica global con instrumentos modernos. Sus datos están disponibles de manera pública y gratuita en usgs.gov ahora mismo. Lo que esos registros documentan en las últimas décadas es un patrón de actividad en magnitudes significativas, eventos de magnitud 7.0 o superior, que ha generado investigación académica sobre si el período reciente representa un aumento estadístico respecto a promedios históricos previos. No hay consenso científico definitivo sobre el origen de ese aumento. Pero lo que sí es verificable es que el número de eventos sísmicos de magnitud significativa registrados instrumentalmente en el período reciente excede los de períodos comparables anteriores con documentación disponible. Puedes verificarlo de manera completamente independiente en usgs.gov ahora mismo. La respuesta estándar es que los terremotos siempre han existido, y eso es completamente verdadero. Pero hay un detalle en la descripción que Jesús mismo hace en Mateo 24. Habrá terremotos en diferentes lugares. La expresión griega kata topous, en diferentes lugares, implica una distribución geográfica que en sí misma es parte de la señal. No un ciclo sísmico concentrado en una sola zona tectónica. Una activación distribuida geográficamente que llama la atención por su dispersión. Asia Central, el Cinturón del Pacífico, el Mediterráneo Oriental, el Rift Africano, América del Sur, ninguna región del planeta ha quedado sin actividad sísmica significativa en el periodo reciente. Eso es lo que kata topous, en diferentes lugares, describe. Los eventos astronómicos también forman parte de la señal que Joel anticipa. Los eclipses lunares totales, en los que la luna toma una apariencia rojiza por la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, han ocurrido en el período reciente en patrones que los astrónomos han documentado y analizado. La tetrada lunar más reciente, 4 eclipses lunares totales consecutivos separados por 6 meses, ocurrió entre 2014 y 2015, con los 4 eclipses cayendo en fechas del calendario judío de significación histórica. Los astrónomos coinciden en que ese tipo de alineación es estadísticamente infrecuente en la historia astronómica registrada. No afirmo que esos eventos son el cumplimiento de Joel. Señalo que la frecuencia de correspondencias astronómicas documentadas con períodos de relevancia histórica para Israel en el período reciente no tiene paralelo fácilmente identificable en siglos anteriores.
La actividad volcánica añade otra capa de correspondencia con la descripción de Joel sobre columnas de humo. La península de Reykjanes, en Islandia, ha experimentado desde 2021 una serie de erupciones volcánicas consecutivas que producen columnas visibles desde el espacio y han afectado el tráfico aéreo internacional de manera documentada. La erupción del volcán submarino Unga Tonga en enero de 2022 fue catalogada como la más energéticamente potente registrada instrumentalmente en más de un siglo, produciendo una columna de material que alcanzó la mesosfera terrestre. La actividad en el sistema del Rift del África del Este ha aumentado según registros de instituciones vulcanológicas independientes. Cada uno de estos eventos es verificable de manera completamente independiente de cualquier fuente religiosa. Lo que conecta estos tres tipos de fenómenos, sísmico, volcánico, astronómico, es que ninguno requiere interpretación religiosa para ser documentado. El USGS registra eventos sísmicos sin referencia a ningún texto sagrado. Las agencias vulcanológicas clasifican erupciones por su intensidad sin consultar a Joel. Los astrónomos calculan eclipses con ecuaciones matemáticas sin presuposición sobre el apocalipsis. Son fuentes de datos que operan con metodologías completamente independientes de cualquier marco religioso. Y cuando alguien que conoce el texto de Joel y Apocalipsis 6 accede a esas fuentes independientes, la pregunta no es si los fenómenos ocurren, están documentados. La pregunta es si la descripción del texto y la realidad documentada por la ciencia se corresponden de maneras que no tenían precedente verificable en generaciones anteriores. Esta es la señal más verificable de las tres, porque no depende de interpretación política ni de lectura de dinámica geopolítica. Los datos sísmicos están en usgs.gov. Los eventos volcánicos están documentados por agencias científicas sin afiliación religiosa. Los eclipses están calculados matemáticamente con décadas de anticipación. Una persona que nunca haya leído la Biblia puede revisar esos datos de manera independiente y luego leer Joel 2:30 y 31 y hacerse la misma pregunta que te estoy pidiendo que hagas. ¿La descripción del texto corresponde a lo que la evidencia muestra? La respuesta que esa persona obtendrá es que la correspondencia es más completa en el período actual que en cualquier momento de los 3000 años transcurridos desde que Joel escribió. No estoy afirmando que los eventos sísmicos, volcánicos y astronómicos recientes son los eventos específicos que Joel y Apocalipsis 6 describen. El texto apunta hacia fenómenos de escala que claramente exceden lo que hemos visto hasta ahora. Juan describe un seismos megas que produce oscuridad solar y luna en sangre de una manera que no ha ocurrido en la historia registrada con esa intensidad. Lo que estoy señalando, y lo que las escrituras autorizan a señalar, es que el patrón de intensidad y distribución de estos fenómenos en el periodo reciente es más cercano a lo que los textos describen que en cualquier periodo anterior verificable. La proporcionalidad de esa correspondencia es en sí misma significativa. Esa es la observación del texto comparada con la realidad. No más, no menos. 3 profetas, 3 siglos, 3 focos completamente independientes. Mateo 24, Zacarías 12, Joel 2. Ninguno de estos hombres coordinó sus escrituras con los demás. Los separan cientos de años y contextos históricos radicalmente distintos. Mateo escribe desde Galilea en el primer siglo. Zacarías escribe desde la Judea persa en el siglo V antes de Cristo. Joel escribe en el siglo IX u VIII antes de Cristo, antes de que exista el exilio, antes de que Babilonia sea una amenaza. Son 3 testigos independientes, en 3 épocas distintas,
que describen tres condiciones distintas, y las tres son observables simultáneamente en 2026. Tómate un momento con ese dato, no como emoción, como observación que exige respuesta honesta. ¿Cuál es la probabilidad de que tres textos escritos de manera independiente en 3 siglos distintos, sobre 3 temas completamente diferentes, el alcance de un mensaje global, la situación política de una ciudad y fenómenos geofísicos y astronómicos, todos describan condiciones observables en la misma generación, al mismo tiempo? La respuesta estadística a esa pregunta, asumiendo independencia aleatoria entre los 3 textos, produce un número que no tiene explicación satisfactoria dentro de un marco de coincidencia no planificada. Puedes calcular esa probabilidad, puedes considerar las alternativas explicativas, pero hay una respuesta que el texto mismo provee desde el principio. Hay un solo autor detrás de los 3 textos, y ese autor diseñó las señales para ser reconocidas exactamente en el momento en que fueron escritas para ser reconocidas. Eso nos lleva a la pregunta que importa ahora mismo. ¿No son estas exactamente las señales finales? Esa pregunta no puede responderla nadie con certeza. Y el mismo texto advierte contra el exceso de confianza en la interpretación específica de los tiempos. La pregunta que importa es, dado que estos 3 textos describen condiciones observables en 2026 con una correspondencia sin precedente histórico documentado, ¿qué dice ese mismo cuerpo de escrituras sobre lo que significa vivir en este momento? Porque el texto no termina en las señales. El texto termina en lo que viene después. Y esa es la parte que menos se menciona. Daniel 12, versículo 1, el texto con el que abrimos, no termina en la descripción del período de angustia. Termina con una promesa específica e incondicional en el mismo versículo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La señal y la promesa no están en versículos separados, están juntas. El mismo texto que describe la mayor distrés de la historia humana, describe la liberación de los que están escritos en el libro de Dios. El diseño del versículo es deliberado. Las señales no son el final de la historia de los que están en ese libro. Son el prefacio de la conclusión que el autor prometió. Jesús, en Lucas 21, versículo 28, dice algo que invierte completamente el instinto humano frente a estas señales. Cita exacta. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nota lo que no dice. No dice, prepárense para lo peor. No dice, tengan miedo. No dice, busquen seguridad en la acumulación. Dice, levanten la cabeza. El gesto que Jesús describe es el del creyente que reconoce algo en el horizonte, no el de alguien que se encoge ante la tormenta porque no sabe qué sigue después de ella. La instrucción no es ignorar la realidad, es verla correctamente, desde la perspectiva del que conoce el final que el texto prometió. El instinto humano frente a señales de distrés es agachar la cabeza, buscar cobertura, retirarse, aislarse. Jesús describe exactamente el movimiento contrario. Levantar la cabeza cuando estas cosas comiencen a suceder. Y la razón que da para ese gesto no es ingenuidad ni negación de la realidad. La razón es específica. Vuestra redención está cerca. Las señales, en la lógica del texto, no anuncian el fin de los que están escritos en el libro. Anuncian la proximidad de lo que el autor prometió desde mucho antes de que las señales fueran visibles. Para alguien cuyo nombre está en ese libro, las señales no producen pánico, producen orientación sobre dónde está la historia. Estás viendo esto ahora mismo, en 2026. Con estas 3 señales activas, y eso coloca frente a ti la pregunta que Daniel formula de manera directa.
Todos los que se hallen escritos en el libro. No todos los que viven en ese período. No todos los que observan las señales y las reconocen intelectualmente. No todos los que pueden hacer el análisis textual, los que están escritos en el libro. La pregunta que las señales hacen no es si la correspondencia con los textos es real. Ya establecimos que existe y es verificable con fuentes independientes. La pregunta es personal y singular. ¿Está tu nombre en ese registro? Las señales son observables. La decisión es individual. El texto no deja una tercera categoría entre los dos. Pablo describe la condición de la creación durante este período con una imagen que reencuadra lo que estamos examinando. Romanos 8, versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los terremotos, las erupciones, los fenómenos en el cielo y en la tierra. Para Pablo, esos no son señales de un universo que se destruye sin propósito. Son señales de un universo en los dolores de parto de algo que viene. Una mujer en trabajo de parto no está muriendo, está dando a luz. El dolor es real. La intensidad del proceso es real. Pero la dirección del proceso no es hacia la destrucción, sino hacia el nacimiento de algo que hasta ese momento no había sido visible. El versículo 23 continúa, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El gemido de la creación y el gemido de los creyentes son paralelos en el texto de Pablo y apuntan en la misma dirección, no hacia el colapso sin salida, hacia la redención que el mismo autor de las señales prometió cuando diseñó las señales. Las señales que Joel, Zacarías y Mateo describen no son el anuncio de una derrota. Son el anuncio de que el proceso está llegando al punto que el autor diseñó desde antes de que ninguna de las tres profecías fuera escrita. Lo que el levantar la cabeza implica en la práctica tiene forma concreta. En la cultura del primer siglo, ese gesto era el del que ve llegar a alguien que ha esperado desde hace mucho tiempo, no el del que está paralizado por lo que no comprende. El que levanta la cabeza está orientado hacia la dirección correcta, no mirando al suelo esperando que el peligro pase. Jesús describe a los que conocen las Escrituras en ese periodo como personas que tienen más claridad sobre lo que está ocurriendo que cualquier otro observador disponible. Las señales no producen confusión en quien conoce el texto, producen orientación. El texto de Daniel 12 promete libertad para los que están escritos en el libro. El texto de Lucas 21 promete redención para los que levantan la cabeza. Las dos promesas apuntan en la misma dirección. Lo que estas señales no dicen es tan importante como lo que sí dicen. No dicen que hay que calcular fechas. El mismo Jesús que identificó las señales dijo en Mateo 24:36 que el día y la hora son prerrogativa exclusiva del Padre. No dicen que hay que vivir en estado de alarma permanente. El espíritu que el texto produce es de sobriedad activa, no de parálisis ansiosa. No dicen que hay que acumular información sobre señales y quedar inmovilizado. La función de las señales no es producir ansiedad. Es confirmar que el mapa que las Escrituras proveen es confiable y que el momento al que ese mapa apuntaba está más cerca de lo que ha estado en toda la historia registrada. La postura que el texto describe para quienes reconocen las señales es específica y tiene una forma práctica visible. No es la postura del que acumula provisiones materiales esperando sobrevivir por sus propios medios. No es la postura del que calcula fechas y ajusta su vida en función de cronogramas. Es la postura del que vive con las manos abiertas, dispuesto tanto a recibir como a entregar, tanto a permanecer como a ser llamado.
Jesús en Lucas 21 no dice, los que reconozcan las señales sobrevivirán. Dice, los que soporten hasta el fin serán salvos. La diferencia entre sobrevivir y ser salvo es la diferencia entre los propios recursos y la promesa del autor. Las señales no son instrucción de acumulación, son invitación a confianza. Hebreos 10, versículo 25, da la instrucción específica para el período de reconocimiento de estas señales. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La respuesta que el texto provee a la proximidad de las señales no es aislamiento ni retiro del mundo. Es mayor compromiso comunitario, mayor frecuencia de encuentro con la comunidad de fe, exhortación mutua que se intensifica precisamente porque las señales son reconocidas. El que diseñó las señales también diseñó la respuesta práctica, y esa respuesta es conexión, fidelidad compartida y comunidad que se sostiene mutuamente. Hay algo en estas señales que casi nunca se menciona, pero que el texto hace explícito. Son un acto de gracia. Dios no tenía ninguna obligación de anunciar nada. Podría haber dejado que los eventos del período final llegaran sin registro anticipatorio, sin descripción previa, sin sistema de señales reconocibles. En cambio, a través de 3 profetas en 3 siglos distintos, dejó marcadores específicos y verificables para que quienes leyeran el texto en ese período reconocieran que el autor de la historia no ha estado en silencio. Las señales no son amenaza. Son la mayor garantía posible de que el texto fue escrito por alguien que conocía el final desde el principio. Noé no solo supo que el diluvio venía, construyó el arca. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Noé no esperó a ver comenzar la lluvia. Actuó de acuerdo con lo que el autor de la advertencia había dicho, antes de que hubiera evidencia visible del cumplimiento. Eso es lo que el texto llama fe. No la certeza del que ya vio el resultado, sino la acción del que confía en quien habló, antes de que el cumplimiento sea visible para todos. Noé no fue el único en las Escrituras que vivió con fidelidad en un período de señales, sin ver el cumplimiento final en vida. Rahab reconoció en los mensajeros de Israel una señal de lo que venía y actuó de acuerdo con lo que reconoció, sin certeza, sin mapa completo, con la evidencia que tenía disponible. Daniel registró visiones de señales que excedían por completo el horizonte de su propia generación. Hebreos 11, versículo 13, lo dice de manera explícita sobre el conjunto de estos testigos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. La fidelidad en el período de señales no requiere ver el cumplimiento. Requiere orientarse de acuerdo con lo que el autor de las señales ya dijo, y confiar en que ese autor conoce el final desde antes del principio. Estas 3 señales no son una maldición sobre tu vida, son el registro de que la historia está exactamente donde el autor dijo que estaría. El Evangelio alcanzando a Panta Ta Etne con un ritmo sin precedente, señal 1. Jerusalén en el centro de la presión de prácticamente todas las naciones del mundo, de una manera que ninguna generación anterior vio. Señal 2. Fenómenos geofísicos y astronómicos documentados en bases de datos públicas independientes, con correspondencias sin paralelo al texto de Joel. Señal 3. Los 3 testigos han hablado. Las 3 condiciones son verificables, y las 3 apuntan en la misma dirección al mismo tiempo. Señal 1. Activa y en progreso.
el Evangelio alcanzando a Pantataethne con una velocidad que ninguna generación anterior pudo documentar. Señal 2. Visible en tiempo real en los registros de los organismos internacionales. Jerusalén como punto de convergencia de la presión de naciones. Exactamente lo que Zacarías describió cuando la ciudad era un montón de escombros hace 2500 años. Señal 3. Documentada en fuentes verificables que cualquier persona puede revisar de manera independiente ahora mismo en usgs.gov. Las 3 señales están activas simultáneamente, y ninguna generación anterior en los últimos 2 milenios ha podido decir eso con la evidencia que esta generación tiene disponible. Y el versículo de Mateo 24:14 no termina con la condición, termina con la consecuencia. Y entonces vendrá el fin. El mismo autor que escribió las señales escribió el desenlace. El mismo Dios que diseñó los marcadores diseñó lo que sigue a los marcadores. Y ese desenlace, para los que están escritos en el libro de Daniel 12:1, no es catástrofe sin salida. Es la conclusión del plan que ese autor puso en marcha desde antes de que existiera ninguna de las naciones que hoy observamos converger sobre Jerusalén. El fin que el texto describe para los que están en el libro no es un final, es una llegada. Daniel 12, versículo 1. La mayor angustia de la historia humana, y dentro del mismo versículo, sin separación, sin pausa, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La pregunta que ese texto coloca frente a ti no tiene respuesta colectiva. La frase, todos los que se hallen escritos, es individual. No es geográfica, no es generacional. No depende de en qué país naciste ni de cuánto conocimiento bíblico tienes. Depende de una pregunta singular que las Escrituras plantean desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Está tu nombre en ese registro? Las 3 señales son observables. La decisión es personal. El texto no deja una tercera categoría. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios, creo, ayuda mi incredulidad. Esas palabras que un hombre dijo frente a Jesús hace 2000 años son el tipo de honestidad que las Escrituras reciben con gracia. No la certeza que pretende no tener preguntas, sino la fe que reconoce sus límites y sigue en pie de todos modos. Escribe, creo, ayuda mi incredulidad. Dejé otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el próximo video.